Danford y yo estudiamos con especial interés y mucha angustia todo lo que se refiere a la ciudad. Los documentos abundaban y descubrimos por suerte el nivel del suelo, una casa más nueva cuyos muros, algo dañados por un derrumbe vecino, describían un periodo muy posterior al del mapa Plioceno. Este fue el último lugar que examinamos cuidadosamente, pues lo que descubrimos allí nos dio un nuevo e inmediato objetivo. Nos encontrábamos sin duda en uno de los lugares más extraños, terribles y antiguos del mundo. No tardamos en comprender que esta tierra desierta tenía que ser la fabulosa meseta de Leng, que ni aún el autor del Necronomicon se había osado a describir. La, encon- La enorme cadena montañosa era extraordinariamente larga, pues incluidas sus estribaciones se extendía desde la tierra de Luitpold en la costa del mar de Weddell hasta el otro extremo del continente. Las partes realmente elevadas formaban un arco que nacía a los 80 grados de latitud y 60 grados de longitud. Llegaba a los 70 grados de latitud y 15 grados de longitud. El lado cóncavo enfrentaba nuestro campamento y alcanzaba la costa cubierta de hielo, cuyas colinas fueron divisadas por Wilkes y Mawson. Pero la naturaleza había elegido unos monstruos mayores y no muy lejos de allí. He dicho que esos picos son más altos que los del Himalaya, pero las esculturas me permiten afirmar que no son los más altos del mundo. Ese frío honor le corresponde sin duda a algo que la mayor parte de las esculturas apenas osan nombrar. Otras hablan de eso con una repugnancia y un horror evidentes. Parece en esas antiguas tierras, las primeras que brotaron en la superficie luego de la aparición de la luna y la llegada de los antiguos, una parte que era comúnmente evitada a causa de su reputación. Las ciudades edificadas allí se derrumbaron misteriosamente antes del tiempo. Luego, cuando las convulsiones terrestres de la era cománchica asolaron la región, una prodigiosa línea de picos se alzó de pronto en medio del terrible caos y el mundo se encontró en posesión de las más majestuosas y terribles de sus montañas. Si la escala de las alturas era correcta, estas cimas detestables debían de alcanzar una altura de 12.000 metros. Se extienden, parece, desde los 77 grados de latitud y los 70 grados de longitud, hasta los 70 grados de latitud y los 100 grados de longitud, a unos 400 kilómetros de la ciudad muerta, de modo que si no hubiera sido por aquella niebla, habríamos podido ver sus terribles picos. Su extremo norte tenía que ser perceptible desde la costa de la tierra de la reina Mari. Algunos de los antiguos, en los días de la decadencia, habían dirigido extrañas plegarias a esas montañas, pero ninguno se aproximó a ellas ni se atrevió a sugerir que podía haber más allá. No había sido vistas por ningún ser humano, y mientras yo estudiaba las emociones expresadas por las esculturas, imploré que nadie las viese nunca. Hay unas hay unas colinas en la línea de la costa, detrás de la cordillera, en las tierras de la reina Mari y el Kaiser Guillermo, y agradezco al cielo que nadie haya sido capaz de ascender a ellas. No soy tan, no soy tan, no soy ya tan escéptico en lo que atañe, en lo que atañe a las antiguas leyendas y temores, y no me río de las concepciones del escultor. Según él, los rayos se inmovilizan en esos picos siniestros y un resplandor inexplicable hace de esas cimas durante toda la noche polar. Hay pues quizás una muy real y monstruosa amenaza en lo que dicen los manuscritos penacóticos de Kadat en el desierto helado. Pero las tierras que nos rodeaban eran apenas menos extrañas, aunque sí quizás menos malditas. Poco después de la fundación de la ciudad se alzaron en la cadena montañosa los templos más importantes, y unas torres grotescas y fantásticas se elevaron hacia el cielo en sitios donde ahora veíamos una simple acumulación de cubos. Con el correr de los años aparecieron las cuevas, anexas siempre a los templos en épocas más tardías. Las aguas arrastraron todas las vetas calcáreas, de modo que los picos, los contrafuertes y la misma llanura se convirtieron en una verdadera red de glaciares y cavernas unidas entre sí.
Muchas de las esculturas describían las expediciones al interior de la Tierra y el descubrimiento final de un vasto mar tenebroso en las entrañas del globo. Esta cavidad había sido formada sin duda por el río procedente de las montañas occidentales, horribles y anónimas, que habían bordeado la cordillera de los antiguos antes de desembocar en el océano, entre las tierras de Butte y Totten en la costa de Wilkes. Poco a poco habían ido devorando la base calcárea de los picos hasta que al final las corrientes llegaron a las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo más hondo. Pronto todo el río se volcó en esa caverna y su cauce quedó definitivamente seco. Los antiguos, comprendiendo lo que había acontecido y desplegando nuevamente sus habilidades artísticas, habían esculpido como pilones las piedras de la abertura por donde la corriente descendía hacia la oscuridad eterna. Este río, cruzado en otro tiempo por puentes de piedra, era innegablemente aquel cuyo cauce seco habíamos visto desde el aire. Su posición en los distintos bajorrelieves nos permitió orientarnos, observar las transformaciones de la ciudad en las diversas etapas de su larga historia y dibujar un mapa acelerado pero minucioso de las particularidades más salientes, plazas, edificios importantes para que nos sirviesen de guía en exploraciones futuras. Pronto pudimos reconstruir imaginativamente la prodigiosa ciudad tal como había sido 1 millón de años, 10 millones de años o 50 millones de años atrás, pues las esculturas copiaban con toda exactitud el aspecto de los edificios, las plazas, los barrios, las montañas y la lujuriosa vegetación de la era terciaria. La ciudad debió de tener una maravillosa y mística belleza, y cuando lo imagino olvido casi la opresión que sentí ante aquel laberinto de edad inhumana, inmenso, sin vida, extraño y bañado de una luz crepuscular y glacial. Sin embargo, conforme con alguno de los bajorrelieves, sus mismos habitantes habían conocido un terror misterioso. En numerosas escenas recular ante se les veía recular ante algún objeto nunca representado que había sido encontrado en el agua y que provenía de las horribles montañas del oeste. Solo en la casa de más reciente construcción, con sus esculturas decadentes, descubrimos algunas referencias a la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. Debía de haber esculturas de la misma edad en otras paredes, a pesar de la falta de energías y apasiones natural en un que había sido encontrado en el agua y que provenía de las horribles montañas del oeste. Solo en la casa de reciente construcción, con sus esculturas decadentes, descubrimos algunas referencias a la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. Debía de haber esculturas de la misma edad en otras partes, a pesar de la falta de energías y aspiraciones natural en un periodo de tensión en incertidumbre y poco después. Tuvimos la certeza de que así era, pero esta fue la primera vez y única de las esculturas que encontramos directamente. Pensábamos continuar indagando, pero como he dicho, ciertos hechos nos obligaron a alterar nuestros planes. Sin embargo, debía de haber un límite, pues una vez desvanecida toda esperanza de poder seguir allí,
Tenían que haber cesado también las decoraciones. La calamidad había sido, por supuesto, la llegada de esos grandes fríos que invadieron la Tierra y que nunca abandonaron desde entonces las regiones polares. Esos grandes fríos que en la otra extremidad del globo pusieron fin a las fabulosas tierras de Lomar e Hiperbórea. Será difícil fijar la fecha exacta en que los fríos llegaron a la Antártida. Calculamos que los periodos glaciares se iniciaron hace unos 500 mil millones, pero en los polos ese fenómeno tuvo que suceder antes. Toda estimación can- cuantitativa es solo una hipótesis, pero es muy probable que las últimas esculturas tengan menos de 1 millón de años y que el abandono de la ciudad se completase antes de la iniciación. Será difícil fijar la Las esculturas revelaban que la vegetación había disminuido gradualmente y que al mismo tiempo se había despoblado de los campos. En las casas aparecieron aparatos de calefacción y los viajeros invernales se envolvieron en trajes protectores. Toda una serie de carteles. Estas últimas esculturas, el arreglo de las bandas aparecía asiduamente interrumpido. Describía la constante migración hacia los refugios más cálidos, ya sea las ciudades submarinas junto a las costas lejanas o el laberinto subterráneo bajo las cavernas calcáreas de las colinas. Ese abismo asesino parecía ser el lugar que había recibido mayor número de colonos. Esto era debido, sin ninguna duda, el carácter medio el carácter el carácter tradicionalmente sagrado de la región, pero allí era posible además seguir usando los templos de las montañas y conservar la ciudad de la meseta como residencia de verano y enlace con diversas minas. Los medios de comunicación entre la vieja y la nueva colina fueron reformados con la construcción de rampas y numerosos túneles directos. Sobre nuestro plano de la ciudad dibujamos cuidadosamente el trazado de estos túneles. Dos de las bocas estaban a una distancia razonable en la parte de la ciudad que rodeaba la montaña, una a 500 metros. Sobre nuestro plano de la ciudad dibujamos cuidadosamente el trazado de estos túneles donde las bocas estaban a una distancia razonable en la parte de la ciudad que rodeaba la montaña, una a 500 metros del lecho del río y la otra a 1 kilómetro en dirección opuesta. El abismo contaba con las playas secas por los antiguos edificaron del abismo. Contaba con playeras secas, pero los antiguos edificaron la nueva ciudad bajo el agua. Sin duda, sin duda a causa de los uniformidad. De la temperatura, la profundidad de aquel mar subterráneo parecía ser muy grande, de manera que el calor interno de la Tierra podía asegurar su habitabilidad por un periodo indeterminado. Los antiguos no tuvieron problemas en adaptarse otra vez a la vida submarina, ya que no habían permitido que sus agallas se atrofiasen. Muchas esculturas mostraban cómo habían visitado a sus compañeros de raza submarinos y cómo se bañaban a menudo en las aguas profundas. La oscuridad del interior de la Tierra no podía molestar, o por otra parte, a una raza prolongadamente acostumbrada a las noches polares. A pesar de su estilo decadente, esos bajorrelieves últimos, cuando se referían a la construcción de la nueva ciudad en los fondos del mar subterráneo, eran de una cualidad verdaderamente heroica. Los antiguos habían extraído rocas insolubles del corazón de las montañas y habían recurrido a los trabajadores más expertos de la vecina ciudad submarina. Estos trabajadores trajeron consigo todo lo necesario: tejido de Sogot, de donde nacieron obreros y bestias de carga, materias protoplásmicas consagradas a convertirse en organismos fluorescentes para la iluminación. Al fin, una poderosa ciudad se elevó en el fondo del mar, negro como la laguna Estigia, con
con un estilo arquitectónico muy similar al de la ciudad de la superficie y con pocos signos de decadencia a causa de los precisos elementos matemáticos usados en la construcción. Los nuevos Sogots crecieron hasta obtener un tamaño enorme y una inteligencia singular y ejecutaban las órdenes con una rapidez maravillosa. Parecían comunicarse con los antiguos imitando sus voces, una especie de sonido musical que comprendía una gama muy amplia de acuerdo con la disección efectuada por Lake, y se acostumbraron a obedecer a órdenes orales antes antes que a sugestiones hipnóticas como en los primeros tiempos. Se los dominaba, sin embargo, de un modo admirable. Los organismos fosforescentes suplantaban por su parte con una con su eficacia la falta de las auroras boreales del mundo exterior. El arte y la decoración permanecieron, aunque por supuesto con ciertos signos de decadencia. Los antiguos no lo ignoraban y en ciertos casos anticiparon la política de Constantino el Grande al trasladar a la vieja ciudad piezas escultóricas especialmente finas, tal como había hecho el emperador Bizancio al llevar a la nueva capital en una época de similar declinación muestras de arte de Grecia y Asia que su propio pueblo era incapaz de concebir. Que el traslado de traslado las piezas esculpidas no fuera más común se debió sin duda a que la ciudad terrestre no fue en un principio totalmente desatendida. Cuando se completó ese abandono, lo que sucedió antes que el Pleistoceno polar estuviese muy adelantado, los antiguos ya se habían acostumbrado a las nuevas formas decadentes o habían dejado de reconocer el mérito superior de las esculturas más antiguas. De cualquier manera, en las viejas y silenciosas ruinas que nos rodeaban no parecían falta los bajorrelieves, aunque sí las estatuas y todos los objetos móviles. Las cartelas y esculturas decadentes que relataban esta historia fueron, como he dicho, las últimas que pudimos encontrar en nuestra limitada exploración. Se veía en ellas a los antiguos que iban y venían entre la ciudad terrestre y la ciudad de la caverna marina y visitaban a veces a sus hermanos de la costa antártica. Por esta época tuvo que haberse pronosticado el destino de la ciudad, pues las esculturas representaban escenas en las que aparecían los males provocados por el frío, la navegación era cada vez más escasa y las terribles nieves del invierno ya no se fundían del todo, ni siquiera del destino de la ciudad, pues las esculturas representaban escenas en las que aparecían los males provocados por el frío, la navegación era cada vez más escasa y las terribles nieves del invierno ya no se fundían del todo, ni siquiera en pleno verano. Los rebaños de saurios casi habían desaparecido y los mamíferos resistían mal los rigores del clima. Para poder proseguir con los trabajos de superficie había sido necesario adaptar algunos Sogots, curiosamente resistentes al frío, a la vida terrestre, cosa que hasta ese entonces los antiguos habían negado a hacer. En el gran río ya no había vida y el mar de la superficie había perdido casi todos sus habitantes, excepto focas y ballenas. Todos los pájaros habían huido, permanecían solo los grandes y grotescos pingüinos. ¿Qué había sucedido luego? Solo puede ser motivo de conjeturas cuánto tiempo había sobrevivido la ciudad erigida en la caverna. Estaría todavía allí, como un cadáver, en la eterna negrura. Se habrían helado al fin las aguas subterráneas. ¿Qué destino habrían sufrido las ciudades del océano exterior? ¿Habrían los antiguos emigrado hacia el norte, alejándose de la capa de hielo? La geología no había descubierto indicios de su presencia. Continuaba siendo el terrible enemigo una amenaza en la Tierra del Norte. ¿Podía uno saber si los oscuros e insondables abismos de las aguas profundas ocultaban algo? Estas criaturas
Migó una amenaza en la Tierra del Norte. ¿Podía uno saber si los oscuros e insondables abismos de las aguas profundas ocultaban algo? Estas criaturas parecían incapaces de soportar cualquier presión y los hombres del mar recogen de cuando en cuando otros extraños objetos. La teoría de la ballena asesina explica realmente los salvajes y misteriosos. Cicatrices advertidas en algunas focas una generación atrás por Borch, Grevening y sus compañeros de expedición. Los ejemplares encontrados por el pobre Lake no caen dentro de las conjeturas, pues el examen geológico de los terrenos prueba que lo han vivido en una fecha muy temprana. Parecía, no menos de 30 millones de años, y juzgamos que en aquel entonces la ciudad edificada caverna, en la caverna misma no existía aún. Tenían que pertenecer a una época anterior en la que florecía donde quiera una voluptuosa vegetación terciaria y una ciudad floreciente se realzaba alrededor de ellos, y un ancho río se dirigía hacia el norte a lo largo de las poderosas montañas en busca de un lejano océano tropical. Y sin embargo no podíamos dejar de pensar en esos ejemplares, especialmente esos 8 que habían desaparecido del campamento de Lake. Había algo anormal en todo aquello, los extraños eventos que habíamos tratado de imputar a la locura de alguno de los hombres, aquellas terribles tumbas, la cantidad en naturaleza del material desaparecido, Hetney, la increíble resistencia de los de la tejidos de los monstruos y la potencia vital que revelaban las esculturas. Danforth y yo habíamos visto suficiente en aquellas últimas horas y estábamos preparados para aceptar y guardar en silencio muchos secretos asombrosos e increíbles. He dicho que el escrutinio de aquellas esculturas decadentes nos obligó a alterar nuestros planes. Se trataba, por supuesto, de las vías de acceso al sombrío mundo interior, de cuya existencia nada habíamos sabido hasta entonces, y que ahora anhelábamos descubrir y cruzar. De la escala de los bajorrelieves dedujimos que una trampa descendente de algo más de 1 kilómetro de longitud nos llevaría a los oscuros acantilados del gran abismo. De allí unos senderos laterales conducían a la costa rocosa del oculto océano nocturno. Contemplar realmente ese abismo fabuloso era una tentación imposible de resistir, pero teníamos que iniciar inmediatamente la empresa si queríamos incluirla en nuestro presente viaje. Habíamos hecho tantos estudios y croquis bajo el nivel de la capa de hielo que las linternas eléctricas habían funcionado por lo menos 5 horas, y a pesar de las pilas secas especiales no contábamos con más de 4 horas de luz, pero si empleábamos una sola lámpara a la vez, excepto en los lugares muy interesantes o especialmente difíciles, podíamos contar con un agraciable margen de seguridad. No podíamos entrar sin luz en esas catacumbas ciclópeas, de manera que si queríamos realizar el viaje tendríamos que dejar de descifrar murales. Por supuesto, era nuestra intención volver a visitar el lugar en los días y hasta quizás las semanas siguientes, pues la curiosidad había disipado hacía tiempo nuestra primera sensación de terror, pero ahora teníamos que apresurarnos. Nuestras reservas de trozos de papel no eran muy grandes y nos resistimos a sacrificar las libretas de notas y el papel de dibujo para aumentarlas, pero al fin resolvimos romper un cuaderno. Si ocurría lo que peor, podríamos hacer unas marcas en la roca, y si llegábamos a perdernos siempre, si contábamos con bastante tiempo, nos quedaría la posibilidad de volver a la luz del día por alguno de los innumerables canales. Así que al final marchamos, decididos hacia la boca del túnel más próximo. De acuerdo con los bajorrelieves, esa boca se encontraba a unos 500 metros. Para llegar a ella había que atravesar varios edificios todavía en buen estado y al nivel de la capa de hielo, que seguramente no ofrecían dificultades. La cobertura estaba situada
La abertura estaba situada en el piso bajo de una vasta estructura de forma de estrella, seguramente un edificio público o algún lugar de ceremonias, que debía encontrarse al pie de los primeros contrafuertes. Como no acordábamos haber visto una construcción semejante, concluimos que sus partes superiores habrían sufrido grandes daños, o que habrían quedado oculta por la capa de hielo. En este último caso, la boca estaba probablemente obstruida, de manera que tendríamos que llegar hasta la otra. En el norte, situada a algo más de 1 kilómetro, el cauce seco del río imposibilitaba que nos dirigiésemos hacia los túneles. Probablemente obstruida, de manera que tendríamos que llegar hasta la otra. El norte de la ciudad está a algo más de 1 kilómetro. El cauce seco del río imposibilitaba que nos dirigiéramos hacia los túneles del sur. Y sí, en verdad, ninguno de estos dos túneles resultaba accesible. Era difícil que nuestras pilas nos permitiesen llegar hasta un tercero. El más cerca estaba situado a 1,5 kilómetros del segundo. Mientras avanzábamos penosamente por el laberinto de piedra con la ayuda de los mapas y la brújula, atravesando habitaciones y corredores arruinados o intactos, subiendo y bajando numerosas rampas, evadiendo puertas obstruidas y montones de escombros, ganando tiempo en los lugares libres de obstáculos, equivocándonos y rehaciendo el camino y recogiendo en estos casos los trozos de papel que habíamos dejado atrás y encontrándonos de acuerdo en cuando con alguna abertura por la que se filtraba la luz. Nos sentimos tentados a menudo por los muros esculpidos que encontrábamos en el camino. Muchos debían ser de una importancia histórica considerable, y solo el propósito de repetir nuestra visita nos permitió continuar avanzando. Avanzando, nos contentábamos con detenernos un momento y muy de cuando en cuando y ascender nuestra segunda linterna. Si hubiésemos tenido más películas, habríamos fotografiado algún bajo relieve, pero era imposible perder tiempo en copiar. Vuelvo a aproximarme a un punto de mi relato donde la tensión de guardar silencio, o por lo menos de contenerme con una insinuación, es muy grande. Es necesario, sin embargo, relatar claramente todo lo que ocurrió sin quiero descorazonar a futuros exploradores. No nos encontrábamos muy lejos de la supuesta verdura del túnel. Luego de cruzar No nos encontrábamos muy lejos de la supuesta abertura del túnel. Luego de cruzar un puente que partía de un segundo piso y llegaba a lo que parecía ser el extremo de una pared angular, y de descender por un ruinoso corredor sobre corredor donde abundaban unas esculturas cercanas, unas esculturas decadentes y en apariencia de carácter religioso. Cuando poco después de las 8:30 el fino olfato de Danforth nos reveló algo anormal. Si hubiésemos tenido un perro con nosotros, presumo que habríamos sido advertidos antes. En un principio no pudimos decir qué sucedía, pero bastaron unos pocos segundos para que despertaran en nosotros unos recuerdos demasiado definidos. No callaré más. Se trataba de un olor vago, sutil e inconfundible, relacionado con aquel otro olor nauseabundo que habíamos respirado al abrir la tumba del monstruo disecado por Lake. Por supuesto, en ese entonces no admitimos tan claramente la revelación como ahora. Había varias explicaciones posibles y nos detuvimos un momento para consultar en voz baja. Luego de haber llegado hasta allí, no íbamos a retroceder impulsados por una vaga aprensión. De cualquier manera, lo que sospechábamos era algo sorprendente. Esas cosas no sucedían en el mundo normal. Sin embargo, un oscuro instinto nos llevó a velar la luz de la linterna. Ya no tentados por las siniestras especulaciones de Sunny y Janelle.
de las ya no tentados por las siniestras esculturas que nos miraban amenazadoras desde las opresivas paredes y a procurar no hacer ruido mientras avanzábamos nuevamente por el piso cada vez más cubierto de escombros. Danforth tenía no solo un olfato, sino también una vista mejor que la mía. Fue el quien advirtió el curioso aspecto de los escombros luego de haber atravesado algunas puertas semiobstruidas que conducían a cuartos y corredores situados a nivel del suelo. No tenían el aspecto que les correspondería luego de miles de años, y cuando aumentamos la intensidad de las luces, vimos el piso unas huellas recientes, la naturaleza irregular del suelo, imposible de marcar, definidas, pero los lugares más lisos referían que algunos objetos pesados habían sido arrastrados sobre el polvo. En una ocasión, creímos discernir unas huellas paralelas como las de un trineo. Nos paralizamos otra vez. Durante esta pausa percibimos ahora simultáneamente otro olor ante nosotros. Paradójicamente era más terrible y menos terrible que el anterior. Menos terrible en sí, pero infinitamente más espantoso en este lugar, dadas las circunstancias.